Bueno, como he visto que en clase os estaba costando a algunos todavía el tema de los circuitos, vamos a tener que ver los mixtos esta semana y muchos aún no tenéis claro al 100% la resolución de los circuitos en serie, pues os voy a dejar unos vídeos, ¿vale? Uno de resumen de circuitos en serie, otro de resumen de circuitos en paralelo y otro de resumen de circuitos mixtos. Entonces, cuando nosotros vemos un circuito, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es pararnos a pensar si va a ser un circuito en serie, un circuito paralelo o un circuito mixto, ¿vale? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es pensar si va a ser en serie, paralelo o mixto. ¿Vale? Entonces, pensad un segundillo el circuito que tenemos aquí, ¿vale? Dais a parar, lo pensáis y pensáis a ver qué creéis que es vosotros. Bueno, os da bastantes pistas, ¿vale? Yo creo que es bastante evidente que es un circuito en serie, porque tenemos aquí la pila, ¿vale? Del borde positivo de la pila sale un cable a la primera resistencia, la intensidad de corriente que se genera en la pila pasa por esta resistencia, el cable sigue, pasa por la segunda resistencia, el cable sigue, pasa por la tercera resistencia y llega al polo negativo. En ningún caso en ningún caso el cable se bifurca, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué sabemos? Bueno, pues vamos a hacer un repaso de las fórmulas que tenemos que saber para el circuito en serie, ¿vale? En este caso, como ya dije, como el cable no se separa, la intensidad de corriente que genera la pila es la misma que va a pasar por aquí, la misma que va a pasar por aquí y la misma que va a pasar por aquí, ¿vale? Por lo tanto, la intensidad total, que es la intensidad que genera la pila, es la misma que va a pasar por la resistencia 1, que le vamos a llamar I1, es la misma que la que va a pasar por la resistencia 2, que le vamos a llamar I2, y la misma que va a pasar por la resistencia 3, que le vamos a llamar I3. ¿Vale? Esta fórmula nos queda aquí. ¿Qué pasa? Que la intensidad de corriente en cada una de ellas va a ser la misma, pero la resistencia que genera al paso no va a ser el mismo. Entonces, como la resistencia que genera no va a ser la misma, la pila, la fuerza que va a tener que hacer la pila para que pase la corriente, es decir, la tensión, tampoco va a ser la misma. Entonces, si repasamos cómo era en la fórmula de la tensión, en este caso, el voltaje total, que son los 6 voltios que genera la pila, va a ser igual a el voltaje entre los polos de la resistencia 1 más el voltaje entre los polos de la resistencia 2 más el voltaje entre los bordes de la resistencia 3, ¿vale? Es decir, aquí, vamos por decirlo de alguna forma, aquí va a haber más energía que aquí, ¿vale? Entonces le llamamos V1 a la caída de esa fuerza o de esa energía entre un punto antes de la resistencia y un punto justo después de la resistencia. ¿Vale? Bueno, entonces las fórmulas serían esas y vamos a proceder ahora, si os parece, a resolverlo. Bien, entonces lo primero que deberíamos calcular es la resistencia total, ¿vale? Vamos allá, calcular la resistencia total y con eso dibujamos, es importante dibujarlo, ¿vale? A veces parece que no lo necesitamos, pero es importante dibujarlo porque cuando lleguemos al circuito mixto, si no lo dibujamos no vamos a ser capaces. Entonces hay que dibujar el circuito equivalente. ¿Qué era eso del circuito equivalente? Pues es un mismo circuito que genera la misma resistencia, pasa la misma intensidad y tiene el mismo voltaje, pero formado por una única resistencia. ¿Vale? Bien, entonces, en este caso, si nos ponemos a sumar, pues la resistencia total o resistencia equivalente, como son en serie, se suman, ¿vale? Esa es la otra fórmula que teníamos que sabernos. R1 más R2 más R3. Vale, entonces la resistencia total o equivalente en este caso va a ser 10 más 5 más 15. ¿Vale? Que esto suma 30 ohmios. ¿Vale? Esta sería la resistencia total. Yo ya tengo por aquí guardado una imagen con el circuito equivalente. Entonces ya, ¿dónde la acabo de poner? Aquí, ¿no?
Vale, entonces vamos a seguir. Vale, ya tenemos el circuito equivalente dibujado, ¿vale? Vamos con el paso 3. En el paso 3 calculamos la magnitud que nos falte. Vale, bien, fijaros, en este ejercicio nos dan el voltaje que genera la pila y tenemos la resistencia total que la acabamos de calcular nosotros. Podría pasar que en vez de darnos el voltaje nos diesen la intensidad. En todos los que hemos hecho en clase realmente yo os di el voltaje en la pila, pero bueno, a ver si hoy hacemos alguno, o hoy no, mañana, a ver si hacemos alguno en el que os dé la intensidad en vez de daros el voltaje, ¿vale? Entonces, en este caso yo sé que el voltaje total son 6 voltios, porque me lo da el ejercicio. Sé que la resistencia total son 30 ohmios, porque lo acabo de calcular en el ejercicio anterior, y las tres magnitudes que tenemos que aportar son voltaje, resistencia e intensidad. Por lo tanto, la que me queda es la intensidad. Hago el triangulito, la V en el vértice, las otras me da igual, y para calcular la intensidad, que la tenemos aquí, ¿vale? Pues intensidad es igual a V partido por R, ¿vale? El voltaje son 6 voltios, la resistencia son 30, ¿vale? Y esto vamos a ver cuánto nos da. A ver, dadme un segundo, que calculo aquí. 6 entre 30, 0,2, ¿vale? 0,2 amperios. ¿Vale? Bien, entonces yo ya lo voy a colocar aquí. La intensidad es 0,2 amperios. ¿Vale? Vuelvo atrás, podría volver al circuito de atrás, voy a volver a copiarlo, así nos queda aquí seguido. Vamos al paso 4. En el paso 4 ahora tengo que calcular el valor de las tres magnitudes para cada una de las resistencias. ¿Vale? Entonces voy a intentar volver a subir la imagen inicial, que era esta. Vale, aquí la tenemos. Bien, yo acabo de calcular que la intensidad total del que genera la pila, la intensidad de corriente que sale de la pila y pasa por cada una de las resistencias es 0,2 amperios. Y como hemos visto antes, la intensidad total, que son esos 0,2 amperios, es la misma que pasa por la resistencia 1 y 1, que es la misma que pasa por la resistencia 2 y 2, y que es la misma que pasa por la resistencia 3 y 3, ¿vale? Entonces voy a ir colocando el valor de la resistencia al lado. Perdón, el valor de la intensidad al lado de cada resistencia. En este caso, I1 va a ser 0,2 amperios. Aquí lo mismo. I1 voy a colocarlo así porque aquí ya me cuesta mucho escribir en la tablet como para ponerla en horizontal, vamos. Esto es I2, perdón. Y esto es I3, 0,2 amperios. Si nos fijamos ahora, para cada una de las resistencias tengo el valor de dos magnitudes, la intensidad y la resistencia, ¿vale? Entonces voy allá para la resistencia 1, ¿vale? Tengo que calcular V1, que si me dejo llevar por la gráfica que tenía antes es intensidad por resistencia, ¿vale? Hago aquí el triangulito de nuevo para que os quede ahí, V, I y R. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, entonces el voltaje en 1 es igual a la intensidad de la resistencia 1 por el valor de la resistencia 1. V1 va a ser, por lo tanto, el 0,2 amperios por los 10 ohmios, que esto me da 2 voltios. ¿Vale? Si queréis, pues cojo otro color y lo pongo. V igual a 2 voltios. Vale, vamos con la resistencia 2. V2, la misma fórmula, va a ser igual a la intensidad que pasa por 2 por el valor de la resistencia 2. V2 va a ser los 0,2 amperios por el valor de la resistencia 2, que son 5 ohmios. Por lo tanto, esto será 1 voltio. ¿Vale? Cambiamos de color y vamos a poner aquí V2 es igual a 1 voltio.
Vale, y vamos con la última resistencia. V3 es igual a I3 por R3. V3 es igual a la intensidad que pasa por 3, 0,2 otra vez porque es la misma, por 15. Vale, y esto juraría que son 3 voltios. Vale, vengo aquí, lo coloco. Vale, y ahora el ejercicio ya estaría, pero yo puedo hacer una comprobación, ¿vale? Como hemos visto en la fórmula de aquí, el voltaje total, el voltaje que genera la pila, tiene que ser igual a la suma de los voltajes de cada uno de los receptores. Entonces, si yo voy aquí, voy a comprobar si lo compruebo, ¿vale? Es una pregunta que me hago. ¿El voltaje total me da lo mismo que la suma de los voltajes? Pues lo voy a comprobar. El voltaje total es 6 y la suma de los voltajes sería 2 más 1 más 3, que casualidad de las casualidades suma 6. Como 6 es igual a 6, pues mi ejercicio está bien hecho, ¿vale? Bueno, os subo ahora el de paralelo. Venga, chao.